El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a resina de pino, al polvo fino del ámbar mientras lo lijo, y a la tierra húmeda de la selva de Chiapas. Un aroma a tiempo antiguo, a millones de años atrapados en una gota de oro. Ahora mi universo huele a cloro, a ropa hervida y a la resignación silenciosa de los que han sido olvidados. Abro los ojos y el techo es blanco, con un ventilador que gira perezosamente, removiendo el aire caliente y espeso sin aliviar el sofoco. Intento cerrar la mano derecha, la mano con la que he revelado las almas ocultas en el ámbar, y un dolor sordo en la muñeca me recuerda que mis días de artesano han sido asesinados. Les hablo desde aquí, desde esta cama de metal, en el asilo La Luz del Ocaso, en un pueblo perdido cerca de Simojovel. Un nombre poético para un lugar donde la luz nunca entra del todo. Tengo 75 años, me llamo Samuel, y mi hijo David me ha dejado aquí para que me extinga, como la llama de una vela en una corriente de aire. Cree que ha puesto punto final a la historia de su viejo y estorboso padre, pero se equivoca. Este lugar no es mi tumba, es la mina desde donde, con la única herramienta que me queda, mi mente, voy a extraer la justicia. El recuerdo de mi último día de libertad es una fractura en el alma. Fue hace un mes, en mi taller. El aire estaba lleno del zumbido de mi rueda de pulido y del aroma dulce de la resina. David entró, no con el paso tranquilo del hijo que viene a visitar, sino con la urgencia de un ladrón. A su lado, su mujer, Rebeca, con sus ojos de ave de rapiña, calculando el valor de cada trozo de ámbar en mis vitrinas. «Se acabó el tiempo, papá», dijo David, su voz tensa. «La compañía extranjera hizo su oferta final por la concesión de la mina. Es una fortuna. Con eso pagamos mis deudas y nos vamos de este pueblo miserable». «Esta mina no es un negocio, David», le respondí, dejando mi trabajo. «Es la herencia de tus abuelos. Es la tumba de árboles que vivieron cuando el mundo era joven. No podemos venderla a gente que solo la ve como un hoyo del que sacar piedras para venderlas al peso». Él se rió, una risa amarga que no tenía nada de la calidez del ámbar. «Siempre con tus poemas, viejo. La gente quiere joyas, no historias, y yo necesito dinero, no sermones». Me negué. Le hablé de la promesa que le hice a su madre, mi Laura, de nunca entregar la tierra de nuestros ancestros a manos extrañas. Fue entonces cuando su desesperación se desbordó. Se abalanzó sobre los cajones donde guardo las piezas ya terminadas. Forcejeamos. Él, joven y fuerte, movido por la histeria de la deuda. Yo, viejo, pero con la fuerza de un hombre que protege su alma. En el forcejeo me empujó con una violencia que nunca le había conocido. Caí hacia atrás, contra una pila de rocas en bruto que uso para clasificar. Mi cadera golpeó contra una piedra afilada y mi muñeca se dobló bajo mi propio peso con un crujido espantoso. El dolor fue un relámpago que me partió en dos. Lo último que vi fue su rostro, no de pánico, sino de una fría oportunidad. Vio a su padre en el suelo gritando de dolor y supo que, finalmente, el obstáculo había sido removido. Desperté en un hospital, cadera y muñeca rotas, cirugía, metal donde antes había hueso, y luego la traición final. David usó un poder notarial que me hizo firmar con engaños meses antes, supuestamente para ayudarme con los trámites. Le dijo al hospital me trasladarían a una clínica de rehabilitación privada. La ambulancia me trajo aquí, a este asilo. Lo vi firmar los papeles, decirle a la directora que mi memoria fallaba, que era propenso a accidentes, y luego se fue sin mirar atrás, dejándome enterrado en vida. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida.
Una enfermera me cambia la venda de la muñeca. Lo hace con prisa, sin un cuidado. No mueva la mano, abuelito, dice, como si yo tuviera la opción. No sabe que esta mano, ahora inútil, ha liberado maravillas del corazón del tiempo. Pero mi mente sigue intacta. Y recuerda todo. Mi esposa Laura tenía un don. Tenía el ojo para encontrar el ámbar bueno. Podía ver, a través de la corteza rugosa y opaca de una piedra, la luz que dormía dentro. Fue ella quien encontró la gran roca, una pieza enorme, del tamaño de la cabeza de un hombre, cubierta de una costra de tierra y piedra. Parecía un trozo de carbón sin valor, pero ella vio algo más. Esta no es una piedra, Samuel, me dijo ese día. Es el corazón de la selva. Y tenía razón. Mi padre me enseñó una de mis frases de oro. El ámbar nos enseña que las cosas más bellas y valiosas necesitan millones de años de presión y oscuridad para formarse. La paciencia no es esperar, es saber que la belleza ya está ahí, oculta, esperando la mano correcta que la libere. Intenté enseñarle esa paciencia, pero él siempre quiso el brillo sin el trabajo, y ahora estoy aquí. Un artesano sin manos, un minero sin montaña. David cree que lo ha ganado todo. Tiene los papeles de la concesión, tiene el taller, está a punto de firmar un contrato que le dará el dinero que tanto anhela. Cree que yo soy un viejo loco y que mi roca favorita no es más que un pisapapeles gigante y feo. Pero se equivoca. No sabe lo que hay dentro de esa roca. No sabe que bajo esa corteza opaca se esconde la pieza de ámbar rojo más grande y pura jamás encontrada, la legendaria sangre de la selva. Y no sabe que, flotando en el centro de ese corazón rojo, está atrapado un milagro, una orquídea prehistórica, una especie extinguida hace millones de años, con cada pétalo perfectamente conservado, una joya que haría que los museos y los coleccionistas del mundo se mataran por ella. Mi hijo está a punto de vender una montaña sagrada por el precio de un puñado de tierra, mientras el verdadero tesoro, el corazón de la selva, yace en una esquina de mi taller disfrazado de una simple roca. Y yo, desde esta tumba de los vivos, voy a encontrar la manera de que el mundo entero sepa qué es lo que él, en su infinita ceguera, está a punto de perder. Com certeza. A base da história está solidamente estabelecida. Agora, do abismo do abandono em que se encontra, Samuel começará a tecer os primeiros fios de sua vingança, buscando uma aliada no mundo da ciência, a única capaz de entender a magnitude de seu segredo. Aqui está a parte 2 da história de Samuel. História. Parte 2, versão épica e expandida, escrita em espanhol, conforme solicitado. Los días en este asilo se han convertido en un lento goteo de horas vacías. El calor de Chiapas se filtra por las paredes, un calor húmedo que se pega a la piel y hace que la respiración sea un esfuerzo. Mi muñeca rota, aprisionada en un yeso que ya me empieza a picar, es un recordatorio constante de mi impotencia. Un artesano sin sus manos es un pájaro sin alas. Y yo, en esta jaula deprimente, me sentía más que un pájaro sin alas. Me sentía una piedra inútil, como la que mi hijo creyó que era mi tesoro. Mi única escapatoria era la mente. Cerraba los ojos y viajaba. Viajaba a mi taller, sentía el tacto del ámbar, el zumbido de la rueda de pulido. Y viajaba en el tiempo, a millones de años atrás, imaginando la gota de resina que caía de un árbol prehistórico, atrapando en su interior a una orquídea imposible. Pero los recuerdos no eran suficientes. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? Estaba aislado, vigilado por enfermeras que seguían al pie de la letra la mentira de mi hijo. El viejo está confundido. No dejen que moleste a nadie. La oportunidad, como el ámbar más raro, se me presentó de la forma más humilde. En la sala común del asilo hay una pequeña estantería con libros y revistas viejas, donaciones olvidadas.
Una tarde, una de las ayudantes, una joven tzótzil llamada María, me llevó hasta allí en mi silla de ruedas. Mientras los demás veían la telenovela, yo revisaba los libros polvorientos, y entonces la encontré. Una vieja revista de la UNAM, la Universidad Nacional, y dentro un artículo titulado «Inclusiones fósiles en el ámbar de Simojovel». Lo leí con el corazón en un puño. La autora, una tal doctora Elena Rovelo, una paleontóloga, hablaba de su búsqueda de especímenes botánicos únicos y mencionaba de pasada la leyenda de una orquídea prehistórica atrapada en ámbar rojo, una leyenda que los académicos consideraban un simple mito. En ese instante supe que había encontrado a mi aliada. Ella no buscaría oro ni joyas. Ella buscaría la verdad. Pero, ¿cómo contactarla? No podía llamar, no podía escribir una carta. Decidí usar el único lenguaje que me quedaba, el de mis manos o lo que quedaba de ellas. Durante varios días me gané la confianza de María, la joven ayudante. Le contaba historias de la selva, de los espíacos del ámbar. A cambio de mis historias, ella me traía pequeños tesoros. Un trozo de carbón del fogón de la cocina, un pedazo de cartón rígido de una caja de medicinas. Y con mi mano izquierda, la torpe, la que nunca usé para los detalles finos, empecé a dibujar. Dibujé durante horas, en la penumbra de mi cuarto, después de que todos se durmieran. Dibujé de memoria la orquídea que vivía dentro de la sangre de la selva. Cada pétalo, cada pistilo, cada vena. Y debajo del dibujo, escribí con letra temblorosa, Doctora Rovelo. La leyenda no es un mito. Está en mi oración. El taller de Samuel Vargas en Simojovel, disfrazada de roca. Mi hijo va a destruirla. Ayúdeme. Convencer a María de que enviara ese pedazo de cartón a la dirección de la universidad que aparecía en la revista fue la parte más difícil. Le di el único objeto de valor que me quedaba, un pequeño amuleto de ámbar con un insecto dentro que siempre llevaba al cuello. Por favor, hija, le supliqué. Esto es más que un dibujo, es mi vida entera. Ella, con el miedo y la compasión luchando en sus ojos, aceptó. Las semanas que siguieron fueron una agonía, la duda me carcomía. Habría llegado el paquete, lo habría tirado ella a la basura creyendo que era el delirio de un viejo loco. Mi única esperanza descansaba en la honestidad de una joven ayudante y en la curiosidad de una científica que no conocía. Y un día, cuando ya estaba a punto de rendirme, ella llegó. La reconocí por la foto de la revista, la doctora Elena Rovelo. Entró en mi cuarto, un torbellino de energía y de inteligencia en medio de la apatía del asilo. Miró mi estado, mi muñeca rota, la miseria del lugar, y luego miró el dibujo que sostenía en su mano. «Recibí esto», dijo, su voz una mezcla de escepticismo y fascinación. «El dibujo es anatómicamente perfecto para una especie que, en teoría, no debería existir. Vine a Chiapas a investigar, y me encuentro con que el taller de Samuel Vargas está cerrado y su dueño, un maestro artesano, está aquí, diagnosticado con demencia. Hay algo en esta historia que no encaja. Señor Vargas». En ese momento supe que mi apuesta había dado resultado. Le conté todo. El asalto, el abandono, la codicia de mi hijo y el secreto de la sangre de la selva. Le describí la roca, su peso, su textura y el milagro que guardaba en su interior. Mientras yo hablaba, vi cómo sus ojos de científica se iluminaban con una luz casi fanática. No era codicia, era la pasión pura del descubridor. Una inclusión floral completa de ese período, en ámbar rojo. Susurraba para sí misma. Sería el descubrimiento paleontológico del siglo. No tiene precio. Y mi hijo está a punto de vender la mina a una compañía que lo volará todo en pedazos para buscar ámbar comercial, concluí. Necesito sacar esa pieza de allí antes de que sea tarde. No solo vamos a sacarla, vamos a reclamarla en nombre de la ciencia y de la historia de México.
dijo ella, su mente ya trabajando a toda velocidad. Soy investigadora de la UNAM y tengo permisos federales para recolección de muestras geológicas. Iré a su taller. Le diré a su hijo que, antes de que la nueva compañía empiece a explotar, la ley exige un último sondeo geológico para registrar el patrimonio del subsuelo. Y esa roca sin valor será mi muestra geológica más importante. La requisaré para estudio en mi laboratorio de la Ciudad de México. El plan era audaz, brillante. Era usar la burocracia y la ciencia como un arma contra la ignorancia. Mientras ella se preparaba para irse, mi mente voló al día y yo encontramos la roca, después de un derrumbe en la mina. Recuerdo su frase de oro de aquel día. A veces, Samuel, los tesoros más grandes no brillan. Se disfrazan de rocas comunes, esperando a que alguien con el corazón correcto, y no con los ojos codiciosos, vea la luz que llevan dentro. Elena Robelo tenía el corazón correcto. Se fue esa tarde, dejándome con un nudo de esperanza y miedo en la garganta. La científica se había convertido en una ladrona, y el destino de un milagro de Misenusintosin en 30 millones de años, y mi propia justicia ahora descansaban sobre sus hombros. Los días que siguieron a la visita de la doctora Robelo fueron una tortura de esperanza, que es la forma más dulce del tormento. En este asilo, donde la única noticia es el menú del día o el fallecimiento de algún vecino de cuarto, yo vivía en un estado de febril expectación. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. ¿Sería ella? ¿O sería una enfermera con otra pastilla para adormecer mis dolores y mis pensamientos? Mi cuerpo seguía aquí, prisionero, pero mi alma estaba allá afuera, en el taller, junto a una joven científica que se había convertido en mi única campeona. Mientras yo esperaba, mi hijo vivía su efímero triunfo. La venta de la concesión de la mina se había cerrado. Lo supe por un periódico viejo que encontré en la sala común. Había una pequeña nota, casi escondida en la sección de negocios locales. Compañía canadiense adquiere derechos de explotación en Simojovel. David Vargas, heredero de la tradición ambarera, celebra una nueva era de progreso para la región. Leí la nota y sentí una mezcla de rabia y una extraña calma. Mi hijo, en su ignorancia, estaba posando para la fotografía de su propia ruina. La arrogancia, amigos míos, es una ceguera del alma. Le muestra a un hombre un tesoro y lo convence de que es una simple piedra. Y él estaba a punto de descubrir el verdadero valor de la piedra que había despreciado. Y entonces, después de una semana que me pareció un siglo, ella volvió, la doctora Elena Robelo. Entró en mi cuarto una tarde, con las botas manchadas de tierra de Chiapas y una sonrisa que era la encarnación de la victoria. Se sentó a mi lado, y con la voz baja y excitada de una exploradora que ha encontrado una ciudad perdida, me contó la historia de la misión. Me describió su llegada al taller. David y Rebeca estaban allí, supervisando a unos trabajadores que empacaban las últimas piezas de ámbar comercial. Mi hijo la recibió con una arrogancia condescendiente. ¿Otra vez usted, doctora? ¿No le dije que ya todo estaba vendido? Elena, con una calma glacial, le entregó una orden oficial de la UNAM y de la Secretaría de Patrimonio. Solo es un trámite, señor Vargas. Un sondeo geológico final antes de que la explotación comience. La ley nos ampara. David, contrariado pero intimidado por los sellos oficiales, la dejó pasar. Elena me contó cómo recorrió el taller, fingiendo interés en las vetas de las paredes, en la composición del suelo, hablando en un lenguaje técnico que mi hijo no podía entender, aburriéndolo, adormeciendo sus sospechas. Y entonces se acercó a la esquina oscura donde yacía la gran roca. «Y esta pieza», dijo ella con un aire de curiosidad académica, «es una formación curiosa, un conglomerado atípico. Me gustaría llevarla al laboratorio para analizarla. Es parte del protocolo. Ahí
me contó Elena. David vaciló. ¿Llevársela? Es una roca enorme, pesa 1 tonelada, es parte de la propiedad. Fue el momento clave. Elena lo miró fijamente, y con la autoridad que le daba la ciencia y la ley, le dio la estocada. Señor Vargas, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos nos faculta para requisar cualquier muestra geológica o paleontológica de interés nacional para su estudio y preservación. Impedir esta recolección es un delito federal. ¿Quiere que llame a la Guardia Nacional para que nos asista? El jaque mate. David, un pequeño estafador, enfrentado al poder del Estado, palideció, se vio superado. Con un gruñido de frustración, les hizo una seña a los trabajadores. Ayúdenle a la doctora con su piedra. Elena me describió la escena con una risa contenida. Cómo sus asistentes, 2 hombres fuertes que ella había contratado, lucharon para mover la roca inmensa. Cómo David y Rebeca los miraban con impaciencia, deseando que se fueran, sin tener la más remota idea de que estaban presenciando el robo de su propia fortuna. Un robo perpetrado a plena luz del día y amparado por la ley. Está a salvo, maestro Samuel, me dijo Elena, y sus ojos brillaban. Viaja en este momento en un camión blindado hacia mi laboratorio en la Ciudad de México. Y los cuadernos de sus ancestros también. En ese momento, el plan entró en su segunda fase. Ya no se trataba de rescatar, sino de atacar. No revelaremos el secreto de la orquídea todavía, dijo Elena, su mente de estratega ya en pleno funcionamiento. Primero, crearemos el misterio. Usando sus contactos, filtró una nota a una agencia de noticias científicas internacional. La nota era deliberadamente vaga. Paleontólogos de la UNAM descubren una formación geológica sin precedentes en una mina de ámbar en Chiapas. La muestra, de un tamaño y color nunca antes vistos, podría contener inclusiones biológicas que reescribirían la historia de la paleobotánica en la región. La noticia, aunque críptica, fue suficiente. En el mundo de la ciencia y de los coleccionistas de fósiles, el rumor se esparció como un incendio. ¿Qué habían encontrado en la vieja mina de los Vargas? ¿Por qué tanto secretismo? La compañía canadiense que había comprado la concesión empezó a recibir llamadas de museos y universidades de todo el mundo. Mi hijo, que en ese momento debía estar planeando en qué gastar su dinero mal habido, estaría ahora mismo recibiendo llamadas furiosas de sus nuevos socios. ¿Qué es esto que encontraron? ¿Qué nos ocultaste? La duda, el veneno más corrosivo, había sido inyectada. Su triunfo se estaba convirtiendo en cenizas, y él ni siquiera sabía por qué. Me quedé en mi cama, observando a mi aliada, esta mujer extraordinaria que había usado el conocimiento como un arma y la burocracia como un ariete. El corazón de la selva estaba a salvo, y su latido, amplificado por la prensa y la comunidad científica, estaba a punto de volverse ensordecedor. Los días que siguieron al rescate de la sangre de la selva fueron un purgatorio de expectación. En este asilo, donde la vida se mide por el cambio de las sábanas y el sonido de la campana para la cena, yo vivía una realidad paralela. Mi cuerpo estaba aquí, prisionero de mi cadera rota y mi muñeca inútil, pero mi mente estaba en la Ciudad de México, en un laboratorio de la UNAM, junto a la doctora Rovelo. Ella me llamaba cada noche, y su voz era un bálsamo para mi alma. Me describía el lento y cuidadoso proceso de limpiar la costra de la roca, la emoción de los geólogos al confirmar la pureza y el tamaño sin precedentes del ámbar rojo. Pero el secreto de la orquídea seguía guardado, esperando su momento. Mientras tanto, el mundo que mi hijo había construido comenzaba a temblar. La noticia de la muestra geológica de importancia nacional, extraída de la mina que acababan de vender, había puesto a la compañía canadiense en un estado de pánico. Empezaron a presionar a David. ¿Qué más había en esa mina? ¿Qué les había ocultado?
Puedo imaginar a mi hijo sudando inventando mentiras, asegurándoles que era solo una exageración de unos científicos para conseguir fondos. Él, en su infinita ignorancia, aún no comprendía la magnitud del cataclismo que se avecinaba. Y entonces, el día del juicio llegó. Elena me había preparado. Mañana, a las 10 de la mañana, daremos la rueda de prensa. La transmitiremos en vivo por el canal de la universidad. Asegúrese de poder verla, maestro. Con la ayuda de María, la joven limpiadora que se había convertido en mi cómplice silenciosa, logré que me llevaran a la sala común justo a esa hora, con el pretexto de querer ver las noticias. Me sentaron en mi silla de ruedas frente al viejo televisor y esperé. La imagen apareció. Un auditorio lleno de periodistas, cámaras y científicos, y en el centro del escenario, sobre un pedestal de terciopelo negro, estaba ella, la sangre de la selva. Y a su lado, la doctora Elena Robelo, con la seriedad de una suma sacerdotisa a punto de revelar un misterio divino. Comenzó hablando de la ciencia, del ámbar de Chiapas, y entonces hizo una seña. Las luces del auditorio bajaron, y un haz de luz especial iluminó la roca desde atrás. Y el milagro ocurrió. La roca opaca y oscura cobró vida, revelando un color rojo tan profundo, tan intenso, que parecía sangre líquida, el corazón palpitante de la tierra. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Pero eso no fue todo. Con una cámara especial conectada a la pantalla gigante, Elena nos llevó al interior de la pieza. Flotando en el tiempo perfecta, etérea, estaba ella. La orquídea prehistórica, con cada pétalo, cada fibra, conservada en una perfección imposible. El silencio del auditorio fue total. Nadie respiraba. Habían presenciado un milagro. Y con el mundo entero como testigo, Elena dio la estocada final. «Este tesoro», dijo, y su voz resonaba con una fuerza moral implacable, «no es solo un tesoro para la ciencia. Es el legado de una familia de artesanos de Simojovel, los Vargas, y su guardián, el maestro Samuel Vargas, el único hombre vivo que sabía de su existencia, fue asaltado, herido de gravedad y abandonado por su propio hijo en un asilo para que éste pudiera vender la tierra que contenía esta maravilla. Esta pieza, patrimonio de la humanidad, fue rescatada del olvido al que la condenó la codicia. La noticia explotó como una supernova. Antes de que la rueda de prensa terminara, los celulares de los periodistas ya estaban ardiendo. El nombre de mi hijo, David Vargas, y el de Rebeca, su cómplice, estaban en todos los titulares, no como empresarios, sino como monstruos, como los villanos de una tragedia nacional. La caída fue brutal y rápida. La compañía canadiense canceló el contrato y anunció una demanda por fraude por una cifra astronómica. Los acreedores de David, al ver que el dinero nunca llegaría, cayeron sobre él. Y Rebeca, la arquitecta de su ambición, lo abandonó. Lo último que supe fue que se fue del estado, dejando a David solo para enfrentar el huracán. Y entonces, como un animal herido que vuelve a su madriguera a morir, él vino a mí. Llegó al asilo esa noche, burlando la seguridad. Entró en mi cuarto. Estaba destrozado, pálido, flaco, con los ojos de un hombre que ha mirado al abismo y se ha visto reflejado. «Lo planeaste todo», susurró, y su voz no tenía rabia, solo una incredulidad rota. «Todo este tiempo me viste cometer el error y no dijiste nada. Me dejaste caer, me destruiste». Lo miré desde mi cama, desde el lugar al que me había condenado, y no sentí ni triunfo ni piedad, solo un final, el final de algo que había muerto mucho tiempo atrás. «No, hijo», le dije, y le ofrecí la última lección, la última frase de oro que escucharía de mí. El ámbar te dio la lección final. Te mostró un tesoro invaluable y lo único que viste fue una piedra. Y te mostró un puñado de billetes y creíste que era un tesoro. No te destruí yo, te destruyó
el no saber la diferencia. Se quedó allí, en silencio, esperando algo. Perdón, él, una solución, pero yo ya no tenía nada que darle. Se derrumbó, llorando, no de arrepentimiento, sino de autocompasión, y luego se fue. Una sombra que se desvanecía en el pasillo mal iluminado del asilo. Supe que era la última vez que lo vería. La justicia no había sido un acto de venganza, había sido un acto de revelación, la revelación de la verdad que siempre había estado allí, esperando, como la orquídea en el ámbar, a que la luz correcta la hiciera visible. Com certeza, a vingança poética foi executada com uma precisão científica e a verdade foi revelada ao mundo. Agora, a saga de Samuel se completa com sua libertação e a construção de um legado eterno a partir das ruínas de sua dor. Aqui está a parte 5 e final da história de Samuel. História, parte 5, final, escrita en español, conforme solicitado. La noche en que mi hijo se desvaneció por el pasillo de este asilo, llevándose consigo el fantasma de lo que alguna vez fuimos, el silencio que quedó ya no fue de soledad, sino de paz. La guerra había terminado, la fiebre de la venganza que me había mantenido con vida se disipó, y en su lugar quedó una calma profunda, la serenidad del ámbar después de ser pulido, cuando toda la impureza ha sido removida y solo queda su luz interior. Mi cuerpo seguía roto, pero por primera vez en mucho tiempo, mi alma se sentía completa. La justicia había llegado, no como un castigo ruidoso, sino como la consecuencia natural de las acciones de mi hijo, una verdad tan clara e irrefutable como la orquídea atrapada en la resina. Los días que siguieron fueron como despertar de un largo y oscuro sueño. La noticia de la sangre de la selva y de mi historia había transformado mi realidad. Ya no era el abuelito de la cama 12. Las enfermeras entraban a mi cuarto con un respeto casi ceremonial. La directora del asilo me traía el café por las mañanas, preguntándome si necesitaba algo. Me había convertido en una celebridad local, un tesoro viviente en un museo del olvido. Pero yo sabía que mi tiempo aquí estaba por terminar. Mi liberación llegó una semana después. No fue una simple alta médica. A la entrada del asilo se detuvo un coche oficial del gobierno. De él bajó la doctora Elena Robelo, mi aliada, mi campeona, acompañada por un hombre de traje que se presentó como el subsecretario de Patrimonio Cultural de la Nación. Vinieron a mi cuarto, no como visitantes, sino como un comité de rescate. «Maestro Samuel», dijo el subsecretario con una voz solemne, «México está en deuda con usted. Ha protegido un tesoro que pertenece a la historia de la humanidad. Su lugar ya no es aquí. Hemos venido a llevarlo a casa». Salir de ese asilo fue como salir de una tumba. Al sentir el sol de Chiapas en mi rostro, el aire húmedo cargado con el aroma de la selva, respiré hondo y sentí que volvía a nacer. Mi cuerpo nunca sería el mismo. La cadera sanaría, pero caminaría con un bastón el resto de mis días. Y mi muñeca derecha, la mano con la que había tallado mis sueños, quedó para siempre rígida, un nudo de cicatrices y tendones muertos, un recordatorio perpetuo de la traición de mi hijo, pero en lugar de amargura, sentí una extraña gratitud por esa mano inútil, porque me obligó a encontrar un nuevo propósito. La compañía canadiense, enfrentando un desastre de relaciones públicas y demandas potenciales, no solo anuló el contrato, sino que, como un gesto de buena voluntad corporativa, hizo una donación sustancial para la preservación del patrimonio de 1950. Simón Jovel. Con esos fondos y con el apoyo del gobierno y de la comunidad científica que se volcó en nuestra causa, el sueño final tomó forma. Mi taller, ahora un sitio protegido por ley, no volvió a ser un negocio privado. Lo transformamos, fundamos la Fundación Sangre de la Selva, y el taller se convirtió en una escuela cooperativa para los jóvenes artesanos y mineros de Simo Jovel.
Un lugar para enseñar no solo las técnicas del tallado, sino también prácticas de minería sostenible y comercio justo para que la riqueza del ámbar se quedara en el pueblo que vive sobre él. Y la sangre de la selva, mi obra maestra, el corazón de la selva, no fue vendida a ningún museo ni a ningún coleccionista. Construimos un pequeño museo comunitario junto a la escuela, y allí descansa en una vitrina climatizada para que los hijos de mi tierra conozcan la leyenda de su pasado y se inspiren para construir su futuro. El tesoro que mi hijo despreció ahora es la piedra angular de la esperanza de todo un pueblo. Hoy les hablo desde el corredor de esa escuela. Estoy sentado en una mecedora, con mi bastón a un lado. Mi mano rota descansa sobre mi regazo. Ya no puede sostener un buril, pero puede señalar el camino. El aire huele a resina y a los sueños de una nueva generación. Veo a jóvenes, hijos de mineros, aprendiendo a ver la luz dentro de la piedra, no con la codicia de un comerciante, sino con los ojos de un artista. Veo a Elena, mi amiga, mi hija adoptiva, explicando a un grupo de estudiantes la formación geológica de la pieza maestra en el museo. Un joven se me acerca con un trozo de ámbar en bruto en la mano. «Maestro», me pregunta, «¿por dónde empiezo?» Tomo la piedra con mi mano buena, la giro bajo la luz y le señalo una veta casi invisible. «Ahí», le digo, «ahí dentro vive el alma, libérala con cuidado». Al final descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me rompió las manos para que dejara de crear, y Dios a cambio me dio la misión de crear artesanos. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna codicia puede romper. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.